Antaño, Dante y su amigo Virgilio iniciaron una aventura imperecedera. Se propusieron encontrar la puerta del infierno, y en su constante afán la encontraron en el castillo de Sintra, en Portugal. Pues dos jubilados, unos 350 años más tarde, quisimos emular al Dante y así lo hicimos. Fernando y este que soy yo, tomamos esos viejos caminos por donde el poeta supremo llevó sus pasos hasta el infierno. Buscamos durante varios días esas interminables escaleras y al encontrarlas, las fuimos bajando hasta llegar a un punto donde ni subían ni bajaban. Miré a Fernando y le dije con voz tranquila: acabamos de llegar al antiinfierno. Pasado un tiempo imposible de controlar, una bruma nos abordó y tenuemente pudimos ver deambulando y corriendo algunas almas sin pena ni gloria. Eran condenados que estaban a la espera para ir al infierno, o si acaso, los menos, al cielo. Un poco más adelante, tuvimos que hablar con el mismo Caronte para superar el obstáculo del río Aqueronte. El barquero no nos quería llevar a la otra orilla, porque decía que no estábamos muertos. Y no quedó más remedio que sobornarlo con más euros de los debidos. Después de rascarnos el bolsillo, comprobamos in situ que hasta en el infierno llega la corrupción. Y de ese modo pudimos adentrarnos en el infinito, en el inicio del Averno. Como Dante y Virgilio, nos preparamos para atravesar 9 anillos antes de llegar al corazón del mismo abismo. En la mente llevábamos constantemente al poeta y comenzamos a comprobar que los 9 anillos que él menciona en su aventura estaban atestados, si caben aún más, con almas desnudas que se lamentaban y pedían en vano perdón. La verdad es que estábamos horrorizados y aún así no dimos vuelta atrás y nos dispusimos a atravesar los anillos, el del limbo, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira y la pereza, la herejía, la violencia, el fraude y la traición. Para sorpresa nuestra, al paso por los sucesivos anillos, fuimos encontrando a gentes conocidas por nosotros y por la propia historia. En el primer anillo, en el del limbo, estaban Horacio, Ovidio, Séneca, Lucrecia, Isabel I de Castilla, Carlos III, Saladino, Sócrates, Averroes, Gandhi, Julio César y Eurípides, entre otros. Deambulaban a la espera de no saber qué. Seguramente la eternidad los tendría condenados en ese triste lugar. En el anillo de la lujuria, vigilados por el mismo Minos, estaban Aquiles, Cleopatra, Isabel II de Inglaterra, Helena de Troya, Fernando el Católico y el mismo Einstein, que eran constantemente empujados por corrientes de aire vencidos por la tormenta infernal, en un evidente contrapaso de la pasión que los abrumó en vida. En el siguiente anillo vimos al pobre Ciaco, que era castigado constantemente por el diablo Cerbero por su constante gula, y que, por cierto, en ese mismo lugar estaban castigados en la eternidad, pero allá al fondo, Carlos I de España y Enrique VIII de Inglaterra, además de Boris Yeltsin. En el anillo de la avaricia estaban las almas condenadas a cargar sobre sus espaldas todo el oro del mundo, divididos en 2 grupos, que cuando se encuentran se injurian. La grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales
que acumularon o gastaron dedicándose enteramente a esto en vida. Aquí pudimos ver al inglés Oliver Cromwell, a Jean-Paul Getty y al mismo pintor Miguel Ángel. En el siguiente anillo se hallaban los iracundos y los perezosos, los primeros inmersos y los segundos sumergidos en el pantano del Estigia. Los primeros estuvieron en el fango de su propia rabia y ahora se golpean y se injurian eternamente, mientras los segundos gastaron su vida en la inmovilidad del espíritu y por eso están hundidos, privados del aire y palabra, así como en vida se privaron de las obras. Por ahí deambulaban Charles Dickens, el rey gabacho Luis XVI, Nelson, Napoleón o Drake. Fernando y yo apenas hablábamos. Nos daba pena ver a tanta gente inmersa entre las heces y llamas de estos infiernos, y nos quedamos sorprendidos al ver al Papa Anastasio II y el rey de Sicilia, Federico II, a Charles Darwin, al mismo Goya junto a Leonardo da Vinci en ese anillo que era la herejía, castigados por las Euménides, esas diosas de la venganza y personificación del remordimiento por los delitos que les persiguieron en vida. El cansancio hacía mellas, pero no nos impedía seguir caminando y encontrarnos con el temible Ecelino da Romano, a Atila y a Guido de Montfort, que ya los mencionaba Dante, a Hitler, a Lenin y a Vlad el Empalador, todos constantemente atormentados por los centauros. Y en ese mismo anillo y metidos en unas fosas bajo la atenta mirada de Minotauro, estaban los sodomitas Prisciano de Cesarea y Guido Guerra, que corrían incesamente bajo una lluvia de fuego. Apenas los identificamos salvo por el escudo de la familia, el cual llevaban colgado como una condena global de la sociedad a la que pertenecieron. Al paso por el siguiente anillo, comprobamos cómo algunos diablos azotaban constantemente a los desnudos condenados, que gritaban sin ser escuchados. Allí habían aduladores, simoníacos y magos que algunos de ellos caminaban con la cara distorsionada y al revés, y otros muchos con los rostros azulados. Pudimos conocer a alguno como al astrónomo Guido Bonatti y al adivino Tiresias, acompañados muy de cerca por Fu Manchu y Nostradamus. En otras fosas de ese mismo círculo estaban los ladrones como Picasso, Al Capone o Cianfa Donati, bien vigilados por Caco y rodeados por una lengua de fuego. Le preguntamos al vigilante qué gente estaba prevista que fuera a parar allí en un futuro próximo. Él, con un semblante algo risueño, nos contestó: aquí vendrá ese tal Roldán, acompañado de muchos políticos que son los modernos ladrones. En otro de los agujeros, nos volvimos a quedar sorprendidos a ver a Diomedes, a Carlo Ponzi y al mismo Ulises, encerrados entre llamas. Y volvimos a preguntar a Caco, y éste nos contestó que estaban allí por fraudulentos. En otro agujero, el de los sembradores de discordia y de maldad, estaba a Romano, Gallo Escribonio Curión, Antonio José de Sucre, Leopoldo II de Bélgica, Stalin, Bokassa, Pol Pot, Mao Zedong, y nos pareció así de refilón ver al mismo Mahoma, pero no debía de ser. Seguramente sería alguna alucinación. Los calores nos estaban haciendo sudar y salimos lo más rápido que pudimos hasta bajar al último anillo, el noveno, el de los traidores. Notaba que el lugar estaba algo más fresco que los anteriores, y es que había un gran lago de hielo.
Y fue aquí donde vimos a Nemrod, al divino Tifón y a los gigantes Briáreo, el gigante de los molinos de Don Quijote, y Anteo, además de otros titanes, que en su día se rebelaron contra la divinidad. Y nuestra sorpresa fue mayor a ver en el lago helado repleto de traidores, de esos benefactores que tuvieron. Plenamente estaban inmersos en el hielo, y uno de ellos era el mismo Judas Iscariote. Marco Junio Bruto estaba con él, y Fernando VII, y hasta el mismo rey egipcio Ptolomeo. Allí, nada más terminar el último anillo, estaba esperándonos la criatura que tuvo una vez un bello semblante, Lucifer, un derrotado por la ira de Dios que lo condenó al espacio natural donde procede todo mal. Cerca de él, y como escoltas, estaban todos los principales discípulos demoníacos conocidos por sus nombres: Amaimón, Andromalius, Bael, Bifrón, Caín, Egdulón, Gangagrama, Isamión, Lorial, Mefistófeles, Oriens, Salaf, Tefros, Cepar, Abdón, Abdelam, y así, por miles. No nos hizo falta hacer ningún ritual para hablar con el mismo Lucifer. Estaba ahí, tragando almas por sus fauces. Nos quedamos atónitos contemplando la escena hasta que pudimos comprender que tendríamos que salir de ahí como lo hizo Dante. Y después de unos buenos tiempos, donde el tiempo jamás corrió, nos separamos de Belcebú, alejándonos constantemente hasta llegar a una gruta tan larga como una tumba, y que conseguimos atravesar aquel camino desconocido, iniciando la subida al claro mundo. Y como dijo Dante, y entonces salimos a ver las estrellas. A ese infierno que vimos Dante, Virgilio, Fernando y este que soy yo, aún le faltan muchos personajes de la historia. Pero todo llegará. Cada cual en esta vida y en la siguiente ocupa el lugar que le corresponde. La moraleja de todo esto es el mayor logro que está consiguiendo hacer Lucifer, que no se trata de otra cosa que conseguir que el ser humano se olvide de él.